Bienvenidos a Triari Audio Experience, el único podcast donde hablamos sobre tecnología e innovación en real estate. Y hace poco estuve en Tulum, México, y me encontré con un emprendedor increíble que es Rodrigo López, fundador y cofundador de Candela. Hoy vamos a hablar de un tema bien apasionante, es cómo la tecnología se mezcla con el desarrollo inmobiliario. Y hoy vamos a hablar de distintas áreas de lo que está haciendo Rodrigo allá en Tulum. Bienvenido, Rodrigo, a nuestro podcast. Muchas gracias, Andrés. Un gusto estar por acá. Bien, no quiero que perdamos tiempo, Rodrigo, porque son varios temas que tenemos que conversar aquí en el podcast. Y a los que no lo han escuchado, los invitamos a que lo comparta con más profesionales de real estate, con más emprendedores, con sus equipos de trabajo. Y bueno, Rodrigo, cuéntanos de tu background cortamente y dónde estás ahorita. Yo soy ingeniero ambiental y llegué a Tulum, bueno, empecé a visitar Tulum ya hace unos años, me enamoré del lugar, creo que como a muchos les ha pasado, y la idea de hacer este proyecto inmobiliario fue tratar de implementar como todo lo que había aprendido en la carrera en temas de ecología, energías renovables, sistemas de tratamiento de agua, sistemas de filtración, temas de bioconstrucción, etcétera, pero mezclarlo con un tema de diseño, de tratar de jalar a los mejores arquitectos de México a colaborar con nosotros. Y pues bueno, Tulum, al estar en ser un lugar tan de moda y que tanta gente lo está visitando, pues está creciendo mucho y ha tenido su parte muy buena y de tendencia, y que ha generado mucha tendencia tanto en el diseño como en la gastronomía como en la moda. Pero bueno, también ha habido mucho desarrollo o sobredesarrollo, y a veces ya no tan consciente y no dándole el tiempo que requiere, sino pensando únicamente en la parte del retorno de inversión, ¿no? Y pues bueno, creo que ahí a veces se ha perdido un poquito la esencia, pero creo que algo muy bueno que tiene Tulum es que Tulum es un lugar que genera proyectos, genera conceptos, es innovador y atrae también a este público, ¿no? Creo que lo viste tú en el Tulum Crypto Fest, es un melting pot de gente de todos lados del mundo, todo el mundo queriendo hacer algo, muy enfocados también a tema de yoga, de wellness, de tal. Y bueno, creo que eso nos enamoró a nosotros de Tulum, y pues empezamos este proyecto que se llama Candela. Está en la región 15, que para quien no conoce Tulum, la región 15 digamos que es una región de baja densidad que está entre el pueblo y la playa. Entonces te haces 7 minutos al pueblo y unos 10, 12 minutos a la playa, dependiendo a qué playa quieras ir. Bueno, antes de que te me adelante, Rodrigo, yo te voy a ser sincero, y a los que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube, los que nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, Rodrigo, yo me enamoré de Tulum. Pero me gustaría preguntarte puntualmente qué está pasando en la Riviera Maya, específicamente en términos de desarrollo inmobiliario. Lo alcanzaste a comentar ahorita, pero me gustaría que fueras muy puntual diciendo de dónde sale este boom. ¿Es reciente o viene de atrás? ¿Y por qué viste tú esa oportunidad? La Riviera Maya ya lleva muchos años desarrollándose. Cancún fue una ciudad planeada por el gobierno, y hoy en día, primero fue Cancún, como todo el boom de Cancún hace mucho tiempo, por ahí yo creo que de los 80, yo me acuerdo de ir como muy de niño, y luego se puso de moda Playa del Carmen. Playa del Carmen siempre fue un pueblo que sí estaba el pueblo pegado a la playa. Y bueno, tuvo su boom, yo creo que como en los finales de los 90s, 2000s, pero el tema de Playa del Carmen es que no hubo mucho ordenamiento, digamos, del crecimiento, y digamos que mucha gente de playa migró para Tulum cuando Tulum todavía era un pueblo súper pequeño, y Tulum tiene una característica, que el pueblo está muy separado de la playa. El pueblo, para llegar del pueblo a la playa te has de hacer unos 15 minutos en coche, entonces como que la playa se fue desarrollando muy lentamente y el pueblo tuvieron como dos mecánicas independientes. ¿Qué pasa hoy en la Riviera Maya? Que es el aeropuerto más importante de México, está en Cancún,
tiene la mayor conectividad de vuelos internacionales, si no me equivoco, porque ha crecido muchísimo. Tuvimos un tema en la Ciudad de México con que no se terminó el proyecto de aeropuerto que venía, se hizo una segunda versión. Entonces se ha alentado mucho esa conectividad de la Ciudad de México y Cancún ha ganado muchísima fuerza. Entonces llegan vuelos directos, ya tenemos desde Turquía, está súper conectado con América Latina, con Europa, con Norteamérica. Hay vuelos directos que luego no existen de Ciudad de México que sí llegan a Cancún y de muchas aerolíneas. Hay muchas aerolíneas también, tanto premium como low cost, que llegan a Cancún. Entonces, eso ha hecho y ha creado este boom inmobiliario, turístico y de desarrollo en toda la Riviera Maya. Además que lo que tiene la Riviera Maya, que es único, es una vegetación increíble. Para los que no sepan, el meteorito que extinguió a los dinosaurios cayó en la península de Yucatán, o sea, parte adentro de la península, parte como en el mar, y eso generó como todo un sistema de cavernas que son los cenotes, que bueno, esa es la teoría como más aceptada, que te puedes encontrar cenotes por todos lados y es esta agua cristalina, limpia, que corre, son venas que corren como por abajo de la tierra y que bueno, eso también servía, bueno, los mayas lo veían también como lugares sagrados donde llegan a hacer ofrendas y bueno, tiene una magia impresionante, toda la zona hay vestigios, hay sitios arqueológicos, hay una cultura inmensa también, tanto gastronómica como chamánica también, ¿no? Desde el punto de vista de pues todo el tema de creencia que viene heredado un poco de los mayas, pero también un tema de herbolaria. Hay muchísimo. La verdad es que la Riviera Maya es vastísima. Son varios estados que se encuentran en la península y pues creo que los más importantes ahorita o donde más llega ahorita el turismo es Yucatán y Quintana Roo. Y en estas dos zonas están creciendo las ciudades impresionante, pero también pequeños pueblos y lugares un poquito más aislados que tienen muchísima oferta turística. Mira, Rodrigo, yo te quiero preguntar algo que me sorprendió, digamos, de lo que alcanzamos a conversar en el panel donde estuvimos en el Crypto Fest hace un par de semanas allá en Tulum, fue el concepto que empezaron a desarrollar ustedes en Tulum, y de eso me gustaría empezar a abordarlo, es cómo nace Cova Capital y cómo nace Candela como visión de negocio y empezando a integrar todo el concepto de tecnología en el mediano largo plazo dentro de Cova Capital. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Eh, Cova Capital crea este proyecto, o sea, Cova Capital digamos que es como la empresa, la parte un poquito más formal, pero nuestra marca que desarrollamos y es la que estamos creciendo es Candela. Para quien la quiera conocer es candela.mx, y ahí están nuestros dos primeros proyectos, el de Tulum y el de Valladolid. Y en Tulum, ¿cómo empezamos? Fue con esta filosofía de hacer lo más sustentable posible un proyecto siguiendo la normatividad local, las densidades, las alturas, etcétera. Entonces hicimos 12 villas de 4 y 5 habitaciones con un estudio de arquitectura increíble mexicano de Guadalajara que se llama Macías Peredo y con un equipo de interioristas de Ciudad de México que se llaman Habitación 116. Y con ellos, pues, diseñamos este proyecto que solo desarrolla el 30% del lugar, es una hectárea, el otro 70% es selva conservada. Entonces, nosotros veíamos en Tulum como que la mayor amenidad del lugar es la selva. Entonces, toda la tesis fue cómo diseñar en torno a la selva, cómo hacer que la selva se integre al proyecto y que cuando tú llegues a Candela no sepas qué llegó primero, si es un vestigio maya que se quedó ahí y lo estamos recuperando o al revés, es una selva que está empezando a integrar este nuevo proyecto arquitectónico. Y el nombre de Candela viene porque Tulum me parece que es la única pirámide que está en México pegada al mar, lo cual funcionaba también como faro para las embarcaciones que venían de Cozumel hacia Tulum. Y nos gustó este concepto del faro, ¿no? Del faro, al final es una luz que te guía, que te está diciendo hacia dónde ir, qué está bien o qué está mal.
y nosotros queríamos ser un faro contemporáneo, ¿no? En temas de sustentabilidad, de diseño, de construcción, y por eso Candela. Candela es como esta luz que nos guía en este como nuevo camino de cómo hacer las cosas. Y también nos gustaba el concepto y creemos firmemente que la mejor manera de cambiar las cosas es predicando con el ejemplo, ¿no? Haciendo las cosas bien. Es algo que nos ha dado muchísimo gusto. Hemos tenido 2 visitas de desarrolladores, un desarrollador nacional y otro internacional, a decirnos que cuando vieron Candela, cambiaron ellos su proyecto a ser un proyecto de menor densidad, de menor altura y tal. Entonces, cuando empezamos nosotros a construir justo en la pandemia, llevábamos 2 meses construyendo y cuando entró en México que hasta el negocio de la construcción se cerraba, llevábamos 2 meses. Entonces, bueno, fue un freno de mano, pero que nos dio tiempo también de nosotros de encontrar quién era esta persona que estaba interesada en el proyecto, quién se interesaba por la sustentabilidad, quién quería ser como parte de esta historia, y encontramos que había muchísima gente muy joven también, pero que igual querían invertir o querían ser parte de este proyecto sin tener que comprar forzosamente pues una villa completa, que era gente que se estaba moviendo mucho, aunque con COVID habían hecho más residencia o base en Tulum, pero era gente que se quería mover por diferentes partes del mundo. Y ahí fue cuando empezamos a ver la posibilidad de integrar todo lo que nosotros estamos haciendo en sitio con tecnología, con blockchain, con cripto, porque Tulum se volvió un hub de gente en cripto. Pero sobre todo lo que nosotros veíamos en cripto es que es un creador de comunidades. Y era lo que nosotros estábamos haciendo en este mundo real, ¿no? Que pasaba en el mundo digital y al entrar a comprar un tipo de NFT, pues estás comulgando con otra persona que está del otro lado del mundo, pero que tal vez está viendo o la misma apreciación en el arte o quieres la misma especulación que la otra persona o crees en los mismos valores y en la misma ideología de este creador de NFTs o de proyectos en blockchain. Y ahí es donde nos gustó mucho. Ese creo que fue nuestro conector y fue el momento en el que dijimos, acá hay algo interesante para que la gente que esté sentada en su casa en París o en Dubái o en Argentina y le guste el concepto de diseño y le guste la sustentabilidad y quiere eventualmente venir acá a vivirlo en carne propia, pueda hoy en día conectarse y pueda ser parte de esta historia. Oye, a Y mí creo que así empezamos. algo que me llamó la atención, Rodrigo, ahorita estando allí en Tulum con ustedes, es ese concepto del que acabas de hablar de comunidad. Y te digo que desde mi visión de negocio, creo que es parte del futuro de los negocios construir una comunidad no solo digital, sino comunidad alrededor de un activo inmobiliario o el que se desarrolla en las ciudades. Y creo firmemente que ese poder que tienen las comunidades de pensar o tener unos valores acordes con el desarrollo de valor, con el desarrollo de productos o servicios, hace muy potente un modelo de negocio. Y te quería preguntar, Rodrigo, ¿te conectaste con el tema tecnológico y cómo viste el reto? Porque es un reto, hoy lo hablamos allá en el panel en Tulum, ¿cuál fue el reto de empezar a decir, bueno, oye, esto suena chévere, creemos que con el proyecto podemos llegar a una visión global? ¿Cuáles fueron los retos y cómo lo solucionaron? Ahí dijiste dos cosas muy importantes. Nosotros creemos firmemente que el cambio hacia donde, y no es que nosotros lo estemos proponiendo, pero es empezar a picar piedra, pero creemos que el proceso para el cambio de ideología, de comportamiento, de cómo se deben de hacer las cosas, es a través de comunidades. La fuerza de las comunidades es lo que verdaderamente creemos que va a generar un cambio radical y que cobra una fuerza porque no es una persona hablando, sino es un grupo de personas validando una idea y no nada más validándola, viviéndola, ¿no? No es que le des check o le des un like, sino que lo que hace cripto y este tipo de comunidades es que pone el dinero donde está tu boca, ¿no? O sea, no es nada más una red social, sino que es una red social conectada a financiamiento y eso lo vuelve poderosísimo. Y creo que algo también bien importante aquí es que yo creo que las ciudades, pues va a ser muy difícil que entre un gobierno
y en 3 años o en 6 años, dependiendo de los periodos, aquí en México, pues los alcaldes, la mayoría del tiempo están 3 años. En 3 años hacer algo de transformación es imposible. Los gobiernos vienen y se van, pero las comunidades llegaron para quedarse, para crecer y para evolucionar. Entonces, hay un proyecto de mucho más largo plazo en una comunidad. ¿Cuál ha sido nuestro reto? Que la verdad es que nosotros somos muy nuevos en el mundo de cripto. Empezamos el año pasado a clavarnos y a entender bien esta transformación y este paso que podríamos dar del mundo real hacia cripto. Y donde vimos la oportunidad fue en decir, ok, ¿cómo podemos sumar a esta gente que está allá afuera y que pueda invertir con nosotros y que pueda depositar su confianza, pero también su recurso en un proyecto que le pueda generar retornos? Porque nosotros estamos enfocados a un tema de real estate y hospitality, ¿no? Híbrido en el que ya no eres un hotel, sino eres una residencia, con este boom que vino a crear Airbnb, de que la gente también ya busca otro tipo de experiencia. No es que sustituya al hotel, pero es otro mercado que está buscando quedarse en una casa. Mucho el nómada digital, que también, si te quedas una semana en un hotel puede ser increíble, pero cuando ya te quieres quedar 15 días, te quieres sentir del lugar, quieres ir a recorrer el mercado, quieres vivir otro tipo de experiencias, tal vez ya estás buscando estancias más largas y en un lugar que se sienta más como casa. Entonces nosotros nos enfocamos en esa parte y bueno, para nosotros nos hacía muchísimo sentido el decir, cómo tú estás del otro lado del mundo, tienes cripto o tienes fiat, inviertes lana en un proyecto, te dan un número de pues, acciones digitales y conforme vaya generando resultados y generando dividendos, se te va pagando, ¿no? Suena increíble, suena muy fácil, suena sencillo, pero en el momento en el que ya te pones a checar cómo está la regulación en tu país, cómo está la regulación en los países de donde vienen tus clientes, ¿no? Porque muchos de los clientes de Candela son de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, pero cada uno de sus países tiene su propia regulación, porque al final, en este primer esquema que empezamos a evaluar, pues son acciones, son securities, y los securities tienen todo un mundo de regulación, y es entendible, ¿no? Y creo que a partir de la crisis del 2008 todavía se volvieron mucho más estrictos para evitar generar estas burbujas, ¿no? Entonces, creo que ahí fue nuestro primer momento de decir, este es el camino, pero cuando ya te sientas a ver todo el tema de compliance, y creo que esa es la palabra que incluso aprendimos nosotros que más se tiene que llevar un usuario que está haciendo un tema de tokenización, es compliance, ¿no? ¿Cómo vas a reportar y cómo vas a estructurar tu proyecto y tu negocio para asegurar que al país que te dirijas o al cliente que te dirijas lo estés haciendo de forma correcta? Entonces, este primer esquema de llegar a ser securities, pues por un lado el tema de compliance era complicado, no quiere decir que es imposible, porque hay empresas que lo están haciendo, pero aquí había un componente muy importante para nosotros. Cada vez que nosotros nos acercábamos con un inversionista, el inversionista nos decía, me encanta todo y me encanta el proyecto, pero ¿cuándo lo voy a poder usar? ¿Y cuántas veces lo puedo usar? O sea, con esta inversión, ¿cada cuánto lo puedo usar? Entonces, ahí nos dimos cuenta que estábamos perdiendo un tema súper importante, que era el uso. El inversionista que le estaba llegando a Candela, sí le gustaba el tema de la inversión. Obviamente, los números tienen que ser importantes y hacer sentido, pero el plus y también como la cereza, digamos, en el pastel, era el uso. De acuerdo, vivir la experiencia de Candela creo que hacía parte de la atracción que tenía el modelo de negocio, ¿no? Totalmente. Y porque se lo platicábamos a los inversionistas, nuestra meta también con Candela es que tu experiencia en nuestras comunidades sean transformadoras, es decir, que lo que aprendas, que lo que vivas, de cómo manejamos la basura, de cómo se maneja el agua, de cómo composteamos todo, de cómo la comida llega los lunes orgánica de un lugar con el que tenemos alianza y donde produce la comida, etcétera. Todas estas experiencias, si estás una semana o dos, te transformen, pero pues como inversionista no es nada más como de meto mi dinero y saco más dinero, sino quiero ser parte de eso, quiero vivirlo, Increíble pero eso. al mismo tiempo
Sí, y hacer una Mira, inversión lista, ¿no? yo creo que eso que estás contando, y te felicito, estamos con Rodrigo López, uno de los fundadores de Coa Capital y de los diseñadores de este proyecto hermoso que es Candela en Tulum, a los que nos están escuchando en Spotify o nos están viendo en estos momentos en YouTube. Felicidades, Rodrigo, porque creo que logran ustedes unir, y lo hablábamos allá en Tulum, todas esas características de lo que es un nuevo neodesarrollador que ve la parte de la sostenibilidad, que ve la parte tecnológica, la construcción, la experiencia del cliente, la parte de inversión dentro del proyecto. Y creo que, Rodrigo, cuando me lo contaste y yo lo escuché, dije, man, tienes que contarle esto a Latinoamérica. Y creo que es un hito muy importante de cómo son el presente y el futuro de los desarrollos inmobiliarios, no solo pensando en la utilidad, no solo pensando en construir, sino pensando en el desarrollo de comunidades sostenibles que sean capaces de entender la propuesta de valor más allá del proyecto, sino cómo agregar valor en toda la cadena del supply que se desarrolla en la industria de bienes raíces, ¿no? Totalmente, porque es la responsabilidad del desarrollador pensar, no hasta el momento en el que tú entregas una casa, sino lo que tú diseñes va a depender cómo consume el cliente en tu propiedad. Si tú diseñas para que haya un basurero, pues entonces, ¿cómo quieres que la gente se pare? Si tú diseñas para que el agua no la puedan filtrar o todo se junte en un lugar o te tengas que conectar a un drenaje, pues ¿cómo quieres que la gente trate el agua en su lugar? ¿No? Hay muchas cosas que dependen desde el momento en el que tú te sientas a idear y a sentarte a decirle a los arquitectos cómo estás viendo el proyecto, desde ahí ya estás condicionando cómo va a operar una comunidad, cómo va a operar en general todo el desarrollo. Entonces, hay una responsabilidad muy importante en el desarrollador. Me encantó este concepto tuyo de neodesarrollador. Creo que, pues sí, hacia allá vamos todos porque ni mi socio ni yo éramos desarrolladores como tal. No sé en qué momento te acabas volviendo desarrollador, que es como un todólogo que apaga fuegos para mí. Pero creo que lo que es increíble es como desarrollador, tener la humildad, y eso es lo que nosotros hemos hecho en Candela, tratar de rodearnos de gente experta en agua, de gente experta en biología, de gente experta en diseño, en interiorismo, de gente experta en estructura, de gente experta en materiales, en acabados, en absolutamente todo, porque eres un todólogo que no sabe nada verdaderamente, simplemente eres un integrador de estos expertos que tiene que hacer que lo que cada uno aporte funcione y se vaya tejiendo, ¿no? Y algo que nos encantó, la verdad, de Tulum es que Tulum nos abrió la visión de entender que lo que estábamos haciendo nosotros era un proyecto de generar comunidades. La primera es Tulum, la segunda es Valladolid, y con su debido tiempo, pero nosotros queremos llegar a ser comunidades en diferentes partes de México, en zonas turísticas. Estamos viendo la Riviera Nayarit, estamos viendo Los Cabos, estamos viendo Bacalar, estamos viendo el Valle de Guadalupe, diferentes zonas donde tú también puedas brincar de una comunidad de Candela a otra y sepas que aunque el diseño es diferente y tal vez en un formato son villas de 4 habitaciones y en el otro pueden ser un poco más pequeñas porque son más urbanas, pero que los procesos, la filosofía y los principios es lo mismo. Todo Estándar. alineado, el tema del agua, el tema de la sustentabilidad, el tema del diseño, el tema de la experiencia y que tú puedas moverte y al final explores México, conozcas México, que yo como mexicano no lo termino de conocer, no lo termino de siquiera de entender, pero eso es parte también del reto de ser un desarrollador en México, ¿no? A terminar de conocer tu país. De Y acuerdo. bueno, hay muchísimo que México creo que tiene que ofrecer, que cripto puede conectar a estas mentes que están alineadas, que están como enfocadas a unos mismos principios, mismos pilares, misma filosofía, y hacer que este tipo de proyectos sucedan y se vivan. La última pregunta, Rodrigo, para cerrar nuestro podcast. Mentiras, viene una segunda, pero no tiene que ver nada con tecnología ni con real estate. Pero la última pregunta que te haría es, ¿qué mensaje le dejarías a los que nos están escuchando en América Latina, a los desarrolladores inmobiliarios que nos escuchan, a los emprendedores? ¿Qué mensaje le dejarías hoy a los desarrolladores inmobiliarios que te están escuchando
¿Y qué mensaje le dejarías a los emprendedores que quieren desarrollar o crear un modelo de negocio en tecnología, o qué oportunidades tú estás viendo para los emprendedores que quieren empezar a descubrir allí oportunidades? Yo creo que, y ese es el regalo que nos dio la pandemia, empezamos con un concepto o con una idea de proyecto y gracias a que la pandemia como que nos metió un freno de mano, tuvimos mucho tiempo en sentarnos y en pensar ese concepto y cuando, aunque ya teníamos una buena propuesta arquitectónica y ciertos principios, cada vez trabajamos más el concepto y no nos quedamos hasta el punto de entrega de el día que yo te entrego las casas termina mi responsabilidad, sino empezar a ver cómo también nosotros como desarrolladores te involucras en el post. Te involucras desde cómo seleccionas a un property manager, cómo seleccionas a los proveedores que hacen la recolección de basura o la misma tecnología que tú escoges, porque tú le estás heredando esto a quien te compre un departamento o una casa. Yo te lo entrego hoy y tu garantía es de 1 año y las fianzas y lo que sea, pero ¿qué pasa en 5 años? Si yo no hago una buena selección de tecnología, si no hago una buena selección de proveedores, pues estoy heredando un problema más que una solución. Entonces, las dos recomendaciones que yo le haría a alguien que está empezando un proyecto inmobiliario es dedíquenle todo el tiempo que puedan al concepto y generen un concepto integral lo más holístico posible, porque un concepto que está redondeado, que cuida como todas sus aristas, te da la posibilidad, no nada más del que llega y dice yo necesito una casa, sino el de conectar con estas mentes que se van a unir a tu concepto y que van a decir yo conecto con Candela porque en Candela les importa la biodiversidad, o conecto con Candela porque tienen estos principios de agua, o conecto con Candela porque están trayendo materiales locales y utilizan prácticas mexicanas y ancestrales, ¿no? Cualquiera que sea, pero entre más lo inviertas al concepto, creo que mejor vas a poder conectar con tu público final. Y eso es algo también que aprendí mucho de nuestros arquitectos. Le dan tiempo al diseño y crear un concepto es diseñar. Y cuando tú le das tiempo al diseño, entre más tiempo le das, mejor concepto vas a generar. Entonces, el concepto creo que es una recomendación súper importante. Y la segunda es, hay que vernos, creo que estos neodesarrolladores es una visión pasando la entrega del proyecto, viendo este proyecto, cómo se va a ver tu proyecto en 20 años, cómo se va a ver en 30 años, cómo va a estar impactando tu proyecto por muchos años. Entonces, cuando no termina cuando tú entregas la casa, digamos que ahí empiezas a ver el resultado, porque además cada proyecto se vuelve tu carta de presentación para el siguiente. Entonces, en temas también como de reputación, pues entre mejor hagas las cosas hoy, mejor las vas a poder hacer mañana. La última pregunta, Rodrigo, y hoy este podcast ha estado increíble, Rodrigo, y desde Creari te damos las gracias por haber querido compartir este conocimiento, lo que están haciendo ahí en México. Me parece, cuando lo hablamos hace un par de semanas allá, te dije, tienes que contar esto. Estoy seguro que muchos necesitan escuchar esto de la visión tuya de negocio inmobiliario, y adicional a eso, de cómo se conecta la tecnología allí para empezar a agregar valor al cliente, a los inversionistas, y con una pizca o como le dicen los chefs, con la magia de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es parte y es hoy clave el desarrollo de proyectos en las ciudades, en las áreas de desarrollo, pensar de manera sostenible los proyectos. La última pregunta que te hago, Rodrigo, no tiene nada que ver con real estate, es ¿qué aprendiste de la pandemia? Como Rodrigo, como persona, como Rodrigo López, ¿qué aprendiste? Híjole, creo que la resiliencia, o sea, el tema de como persona estar como preparado a que todo puede cambiar, a que todo este diseño que tenías en mente y como una visión que venías como tan estructurado, hay que tener la posibilidad de decir, no pasa nada si te reestructuras y te cambias de camino. Al revés, luego esas son oportunidades
que estás ya tan encaminado, ¿no? Es como cuando terminas una relación o terminas un trabajo y dices, órale, empiezo de ceros y tengo la oportunidad de caminar por acá o por acá o por acá o por acá. Y esas oportunidades, cuando analizas la vida, son escasas. Entonces, creo que ese es un regalo de la pandemia que sí nos puso muchos retos, pero el poder ser resiliente y poder decir, me puedo encaminar hacia otro lado, puedo cambiar de chamba, puedo cambiar de proyecto, puedo cambiar de ciudad, puedo cambiar de muchas cosas. Entonces, no olvidarnos que tenemos esa capacidad como humanos. Rodrigo López, soy fundador de Cova Capital y de un proyecto increíble que se llama Candela en México. Rodrigo, gracias hoy por estar en Triari Audio Experience, el podcast más escuchado en real estate, en tecnología e innovación, y gracias por compartir. Muchísimas gracias a ti, Andrés, y un gustazo estar por acá. Saludos a todos. Recuerden compartir el podcast de Rodrigo López. Estoy seguro que les va a agregar mucho valor a sus empresas, a sus negocios y a sus ideas que están por allí empezando a surgir en América Latina. Un abrazo, bye.